Esto es muy breve raconto, justamente cuando uno desarrolla un nuevo específico, hay que hacer pruebas de campo, hay que hacer pruebas de laboratorio para recién decir, estar tranquilo que se lanzó un producto controlado desde todo punto de vista. Entonces empezamos a controlar cada una de las valencias, con diferentes lotes, para ver justamente cómo se iba comportando cada una de ellas. Este es el caso de Joubert, no tenía mayores inconvenientes. Una cosa importante también, eso lo vamos a ver también en la última parte de la charla, como yo les digo, son serpientes que producen veneno, y las serpientes son las mismas en todas partes del mundo. No quiero, y yo siempre lo digo, y lo dije mucho en Uruguay y en Francia, escuchar por parte de ninguno que me diga mi vacuna clostridial tiene cepas autóctonas. Eso es una aberración técnica. Es una aberración técnica porque si yo tengo una yara, una crucera, una víbora de coral, va a producir el mismo tipo de veneno en Uruguay, en Nueva Zelanda, en Francia, en Singapur. Lo único que ese veneno va a ser diferente la cantidad dependiendo de la alimentación o el hábitat que se encuentra esa serpiente. Pero el tipo y la calidad de veneno va a ser el mismo. Entonces, no me hablen de cepas autóctonas cuando me hablan de vacunas clostridiales. Es una aberración técnica. ¿Está claro? La única que en cierta forma podrían llegar a hablarse de especificidad antigénica es el Joubert, porque es realmente de todos los clostridios la que tiene un carácter polifactorial en los antígenos inmunizantes. Tiene el soma, tiene los pilis y tiene la toxina. En el caso de Joubert podríamos llegar a pensar, entre comillas, que podría haber una diferencia entre una cepa de Uruguay y Argentina. No obstante, como eso también lo sabe el fabricante. ¿Qué hace el fabricante cuando sabe que puede haber ese diferencial entre una zona y otra? Emplear lo que se llaman cepas dominantes. La cepa dominante es aquella cepa que tiene, por su característica, protege, una vacuna hecha a partir de la misma, protege contra todas las cepas del mundo. Es fundamental eso, el carácter de dominancia cuando hablamos de antígenos somáticos. Entonces, nuestra vacuna, en el caso de Joubert, la hemos enfrentado con todas las cepas del mundo y jamás, nunca tuvimos ruptura de inmunidad, pero la elegimos como cepa dominante, descartamos cientos y cientos de ellas, por no tener carácter dominante. Las otras, señores, son las mismas aquí, en Toulouse, en Nueva Zelanda. Son serpientes que producen su toxina, pero no hay especificidad de terreno. Y ahí fuimos haciendo ensayos con las diferentes vacunas, con las diferentes valencias. Este es el umbral de protección de la farmacopea, cómo iba comportándose cada uno de los lotes, viendo el antagonismo y sinergia entre cada una de ellas. ¿Ven acá? Esta valencia había protegido en forma correcta, en forma monovalente, cuando se unió a las otras, miren, quedó por debajo del umbral de protección. Ahí demuestran justamente el antagonismo que tenía esta cepa con respecto a las otras. Y hubo que nivelar ese antagonismo para que pasaran en todas las vacunas el umbral de protección. Eso es fundamental, es decir, no es unir 25 bichos, es decir, lo envaso y lo largo al mercado. Hay que tener atención justamente, tener cuidado justamente que pueda haber esos antagonismos y que capaz que protegió muy bien en forma monovalente y cuando se unió pasó eso. Si nosotros hubiésemos lanzado el 109TH ya con el primer lote, hubiésemos tenido una ruptura de inmunidad, una hepatitis necrótica infecciosa a punto de partida del Novi-B. ¿Y por qué? Si yo le puse la cantidad que era necesaria y en forma monovalente protegió, pero cuando se unió con las otras no. Entonces, todo eso fueron muchos años, realmente fue una labor endemoniada para con nosotros llegar justamente a producir esta vacuna policlostridial. Es muy difícil. La próxima. Ven también el caso del Sordelli, pero también, tanto el inicio como ahí, tuvimos algún caso. Esto sería, digamos, un carácter aleatorio como producto biológico, pero sí aquel fue un carácter notorio justamente que
tener una menor protección, un 90% en vez del 100%, como preconizaba la farmacopea, por esa unión, por ese antagonismo. La próxima. El hemolítico, lo mismo. ¿Tá? El hemolítico, vale la pena comentarles también, producir una vacuna de hemolítico fue un gran desafío también para nosotros, porque había la creencia que las vacunas de hemolíticos, si no eran bacterinas, no protegían. Y ahí tiramos por tierra esas creencias. Todo es relativo en la vida, y más a nivel científico. Pudimos demostrar, fue un trabajo endemoniado con equipos de Athens de Estados Unidos y equipo de Toulouse de Francia, porque la creencia había partido de Estados Unidos. El hemolítico, el hemoglobinuria basilar, es una enfermedad clostridial que se presenta mucho en Estados Unidos, ¿no? Es un cuadro muy típico, así como acá es la mancha o la enterotoxemia a riñón pulposo, en Estados Unidos o en Chile es la hemoglobinuria basilar. Y ahí había la falsa creencia que si no era bacterina no protegía. Tiramos por tierra esa creencia y logramos producir una vacuna que protegiera el toxoide de hemoglobinuria basilar. Esta vacuna Sintoxan VTH está fabricada con toxoides de Clostridium novi tipo D, no bacterina. Toxoide que protege, le digo, desde el desarrollo de esta vacuna no tuvimos un solo cuadro, un solo lote que no pasó el hemolítico. Un solo lote que no pasó el hemolítico, ¿tá? Y que encontramos cuál era la causa, pero es una valencia que jamás, nunca tampoco tuvimos ningún tipo de inconveniente y con fuertes descargas de los animales vacunados, porque esta valencia se controla con vacunación desafío, es decir, se vacuna, se revacuna los animales y se le descarga cepa de Clostridium novi tipo D. La próxima. El tétano también, fíjense, el tétano es una de las valencias que más nos costó englobar a esta vacuna. Ya estaba descrito en la literatura internacional los problemas que hubo en estos dos primeros lotes, que en forma monovalente lograban 2,5 unidades internacionales, pero cuando se unía, caían al piso y quedaba con cero protección. Lo importante que es conocer esa sinergia y ese antagonismo. La próxima. Cuando terminamos y aprobamos esta vacuna a nivel de laboratorio, tuvimos justamente que desarrollar las pruebas de campo. Esta vacuna iba a ser dirigida fundamentalmente al mercado chileno, al mercado uruguayo, argentino y el sur de Brasil. Nuestra filial brasilera tiene 2 campos experimentales y en uno de ellos, en Mato Grosso do Sul, fue que hicimos este ensayo de esta vacuna de campo. Es donde Medial Brasil realiza todos los ensayos de sus productos biológicos. Se usaron becerros, se usaron 3 lotes, un lote placebo, un lote se le vacunó con Sintoxan T. Sintoxan T es una vacuna que nosotros estamos fabricando desde hace más de 15 años al mercado brasilero, que es la misma que esta vacuna, lo único que no tiene es la valencia hemolítico. Es un Sintoxan, nosotros fabricamos 3 tipos de vacunas Sintoxan hexavalente, son 6 valencias, Sintoxan T que tiene tétano, el Sintoxan común no tiene tétano, y el Sintoxan 9TH que tiene todas las valencias más hemolítico. Entonces dijimos, tenemos 13 años de experiencia con el Sintoxan T, no tuvimos ruptura de inmunidad con Sintoxan T, entonces vamos a vacunar uno de los lotes de becerro con ese Sintoxan T para ver justamente el diferencial, ¿tá? De una vacuna que ya estaba arraigada al terreno. La próxima. Ahí, como les digo, el Sintoxan 9TH, el placebo y el Sintoxan polivalente T. Se le dio el 28º día la segunda dosis y se controló la ganancia de peso, la inocuidad y el título sérico de las valencias.